Buenos días, buenas tardes a todos. Soy Carla Sáenz, soy asesora regional de bioética del Programa Regional de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud, que hace parte del Departamento de Sistemas y Servicios de la Salud de la OPS. Antes de iniciar nuestra sesión, quiero darles las indicaciones para que puedan acceder a la interpretación simultánea. Si ustedes van al globo que dice interpretación en la pestaña inferior hacia el lado derecho, pueden escoger, si quieren, pueden escoger el idioma en el que quieren escuchar la sesión. Si entienden inglés y español, pueden dejar la traducción apagada, en off. Si quieren escuchar la sesión completa en algún idioma, escojan por favor ese idioma y marquen además abajo para que diga que están apagando el audio original. ¿Y eso por qué? Porque por muy interesante que sea la sesión, no creo que quieran escucharla en dos idiomas en simultáneo. Les agradecemos que hagan esa selección ahora y que la mantengan a lo largo de la sesión. Tenemos algunos panelistas que hablarán en inglés y otros panelistas panelistas que hablarán en español, una panelista que hablará en inglés y la moderación será en general en español. Entiendo que todos nos escuchan sin problemas. Entonces quiero darle las gracias por acompañarnos en esta tercera sesión de nuestros diálogos sobre la ética de la investigación durante la pandemia, desafíos y lecciones por aprender en América Latina y el Caribe. En esta sesión en especial nos hemos enfocado en la perspectiva de los miembros de los comités de ética. Recordarán que en una sesión anterior hemos tenido algunos miembros de comités de ética, pero en tanto asumían un rol de la autoridad nacional. En esta oportunidad tenemos una serie de miembros para que nos compartan sus opiniones, sus reflexiones, desde quien como muchos de nosotros es parte de estas deliberaciones en un comité y revisa y analiza protocolos y conversa con otros sobre cómo asegurar que estos protocolos de investigación sean éticos. El tema que nos compete es el tema de algunos desafíos de las investigaciones que evaluamos, específicamente en lo que compete al valor social y científico y al consentimiento informado. Hemos escogido estos temas porque son temas que en particular, el aspecto del consentimiento informado es un tema que los participantes en estos diálogos han traído a colación en muchas oportunidades y para el que han pedido un poco de mayor discusión. Y además el tema del valor social y el valor científico, porque ha surgido ya en nuestros diálogos previos como un tema muy importante, sobre todo porque sabemos que en el contexto de la pandemia del COVID, la gran cantidad de investigación que se hace nos presenta algunos desafíos específicos. Quiero iniciar compartiendo algunos datos de un estudio que hicimos a Sara, Ana, yo y otros colegas de la OPS, Marcinil, Ludovic Reveis y Anissa Hassan Granier, sobre los estudios, los ensayos clínicos de COVID-19 que vemos en la región, simplemente como un telón de fondo para la conversación que vamos a tener hoy. Entonces, para hacer la cosa más fácil, voy a compartir mi pantalla brevemente para mostrarles algunos
para mostrar un poquito los datos más importantes de estos estudios. Nosotros fuimos a la plataforma ICTRP de la OMS y sacamos para el 19 de agosto la información de todos los ensayos clínicos sobre COVID-19 de Latinoamérica y el Caribe que habían sido registrados. Ahí ven ustedes a la derecha que los países que más investigación han realizado, o que más, por lo menos que más estudios han registrado en esta plataforma, o en los registros que alimentan la plataforma, para ser precisa, son Brasil, México y Argentina, seguidos de Colombia, Cuba, Perú y Chile. 285 de los más de 5.000 ingresos en este registro vienen de Latinoamérica y el Caribe, 206 son estudios de intervención, 107 son sobre productos para tratar o prevenir la COVID, 18% de estos estudios son multicéntricos, y acá creo que hay una reflexión importante por hacer. Todos los estudios multicéntricos son colaboraciones con países fuera de la región. No tenemos multicéntricos regionales. Son todos con países, por decirlo así, del norte. 78% de los ensayos que se realizan, que no son multipaís, sino que son, por decirlo así, monopaís, no tienen un patrocinador comercial, con lo cual son recursos institucionales locales. Y específicamente, si bien esto es un registro de ensayos clínicos, sabemos que no todo lo que se ingresa son ensayos clínicos. Los ensayos clínicos específicamente, vemos que 141 son aleatorizados, y acá un dato importante, 104 de estos ensayos tienen tamaños de muestra menores a 200. Alguna información extra, pero lo que quiero resaltar es que quizás lo más notable es que vemos muchos ensayos que estudian la misma intervención, incluso al interior del mismo país. Por dar un ejemplo, vemos que hay 27 ensayos de plasma, o había, ahora quizás hay más, 27 ensayos de plasma que se realizan en un solo país, lo que llamé hace un momento monopaís creativamente. Pero, por ejemplo, solamente en México se están realizando 7 de estos 27 ensayos, y los 7 ensayos en total tienen 281 participantes. Vimos que en ese entonces había 26 ensayos de hidroxicloroquina y cloroquina, 14 de ellos en Brasil. Acá dejo muy brevemente para que vean los ensayos clínicos por tipo de intervención. Verán que hay muchos ensayos de lo mismo, de plasma, de antimaláricos, de ciertos antivirales y combinaciones de antivirales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dejo de compartir estos datos que queríamos poner un poco a disposición, porque creo que son relevantes para la conversación de hoy. Antes de presentar a los participantes, solamente a nuestros panelistas, solamente quiero hacer 2 o quizás 3 anuncios. El primero, como saben, este es el tercero de 6 diálogos regionales que tendremos sobre temas de ética de la investigación. El siguiente diálogo será el 24 de noviembre y vamos a tener a investigadores. Creemos que es sumamente importante, con la mirada de sistemas de ética de la investigación que la OPS constantemente promueve, traer la perspectiva de los investigadores y enriquecer el diálogo con sus reflexiones también. En segundo lugar, verán ustedes que el día de ayer la OPS publicó la orientación para la supervisión de investigaciones en curso sobre COVID-19 a la luz de la nueva evidencia. Algunos de nuestros panelistas han tenido la gentileza de apoyarnos en la revisión de este documento. Gracias nuevamente, y voy a poner el enlace a disposición en un momento. Y el tercer anuncio final es que tenemos
los invitamos a los que no fueran parte ya a hacer parte de la lista Investigación Ética de la OPS, por donde compartimos estos recursos y estas oportunidades de entrenamiento para la región. Ahora, bueno, paso a presentar a nuestros panelistas. Es un gusto tener con nosotros a Sergio Zururi de Siqueira. Sergio es un gran colaborador de la OPS, del Programa Regional de Bioética de la OPS, tiene un rol fundamental en el proyecto de Proetos. Él es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Paraná en Brasil, pero nos acompaña ahora en su calidad de miembro de CONEP, que es la Comisión Nacional de Ética de la Investigación de Brasil. Gracias, Sergio. Nos acompaña también Sofía Salas, que está acá como miembro del Comité Ético-Científico de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana, Universidad de Desarrollo en Chile. Ella trabaja en temas de ética y la investigación en el programa de bioética de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo, pero quiero resaltar que este programa es un centro colaborador de bioética de la OPS y la OMS. Gracias, Sofía, por acompañarnos. También nos acompaña Leonardo Perelis. Leo está en su capacidad de miembro del Comité de Ética del Hospital Ramos Mejía de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y con Leonardo venimos trabajando en muchos temas de involucramiento de la comunidad, tratando de, desde la OPS, sumar esfuerzos con él y con las instituciones de las que es parte, para poner al alcance de la región herramientas que faciliten una comprensión de la investigación y un diálogo fructífero y una buena escucha también que es indispensable para un involucramiento de la comunidad en los ensayos de COVID-19. Y nos acompaña también desde Trinidad y Tobago Magda Bach, que es parte de dos comités de ética, tanto del Comité de Ética de la Autoridad Regional de Salud del Noroeste. En Trinidad y Tobago el sistema de salud se divide en regiones. Ella está a cargo nos representa hoy el Comité de la región del Noroeste, y además es miembro de la Universidad del Caribe del Sur, del Comité de Ética de esa universidad. Magda es una persona con quien vengo trabajando mucho, sacando adelante una política nacional de ética de la investigación para Trinidad y Tobago, que bueno, seguimos ahí adelante en el proceso. Mil gracias, Magda, por acompañarnos. Entonces, como en ocasiones anteriores, tenemos a mis colegas Sara Carracedo y a Ana Palmero haciendo la moderación. Sara Carracedo del Instituto Nacional de Salud de Perú, de la oficina del OJIT, consultora de la OPS para temas de ética y la investigación, tal como Ana Palmero, que se desempeña también en el Ministerio de Salud de Argentina, en la Dirección de Investigación. Vamos a tener un diálogo como en las sesiones previas. Sara va a moderar el diálogo inicial, y como también en las sesiones previas, vamos a tener preguntas de la audiencia. Nosotros les agradecemos que vayan compartiendo todas las preguntas que surjan a lo largo del diálogo, que Ana luego moderará esta parte de nuestra conversación. Muchísimas gracias a panelistas, muchísimas gracias participantes, y le paso la palabra a Sara. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a este tercer diálogo.
Este tercer diálogo está dedicado al valor social y científico y consentimiento informado de las investigaciones de COVID que han sido evaluadas en diversos comités. Para empezar, como Carla adelantó, la descripción de los ensayos clínicos que se han venido realizando en la región, por ejemplo, se repiten. Frente a esta situación y en rasgos generales, me gustaría empezar con la pregunta sobre la calidad científica de los estudios que han revisado en sus comités. ¿Cómo calificarían la calidad científica de los estudios en relación con el volumen de investigaciones recibidas? ¿Se han presentado, por ejemplo, estudios similares, misma intervención, misma población? O tal vez estudios con muestras pequeñas, es decir, estudios pequeños, estudios con diseños poco rigurosos, y si es que los han recibido, ¿qué decisiones han tomado como comités de ética? No sé si tal vez, Sofía, empezamos por ti. Perfecto. Mira, no nos ha tocado recibir desde Clínica Alemana estudios similares o duplicados, porque los equipos están bien coordinados y es una exigencia que vengan con la autorización del jefe de departamento, lo que evita duplicidades innecesarias. Pero sí debemos reconocer que muchos estudios descriptivos, no ensayos clínicos, sino que estudios descriptivos, tienen una muestra pequeña porque depende del número de pacientes que se van a hospitalizar o que consultan en un determinado periodo de tiempo en el centro. Pero yendo a la pregunta de fondo, si el estudio tiene problemas de diseño, por ejemplo, no tiene claros los criterios de inclusión o exclusión, no viene explicado cómo hicieron el cálculo del tamaño muestral, el comité hace llegar sus observaciones y no se aprueba el estudio hasta que no se resuelvan los aspectos metodológicos. Bien, gracias, Sofía. No sé si tal vez otro quiere contarnos la experiencia desde sus comités de ética. ¿Cuento? ¿Cuento, Sara? Ok. Sí, Leo. Perfecto. Les cuento un poco cómo es el comité de ética que yo represento. Yo trabajo en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Esto significa que está financiado con fondos del gobierno de la ciudad, con los impuestos de los ciudadanos de la ciudad. Es un hospital con bastante experiencia en investigación y tiene un comité de ética que en particular ha sido... es pionero en cuanto a la investigación clínica. En este periodo del COVID, en los últimos 7 meses, han llegado a nuestro comité 31 estudios para evaluar, y si lo comparo con el año pasado, no estoy diciendo cifras exactas, pero nosotros aproximadamente veíamos 1 o 2 estudios nuevos al mes, o sea que comparándolo con el año pasado, hemos triplicado nuestro trabajo durante la pandemia, con los mismos integrantes del comité, con lo cual ha impactado en un profundo y un gran esfuerzo de todos los miembros del comité. Y de los estudios que se han presentado, la gran mayoría han sido de corte académico. De los 28 estudios que hemos evaluado, algunos no llegamos a evaluarlos porque no cumplían con los requisitos administrativos, sobre todo. De los 28, 24 eran de corte académico, y 4 generados por la industria farmacéutica, y de esos estudios, 18, de esos 28 estudios, 18 eran descriptivos epidemiológicos y 10 de intervención. Y en general hemos encontrado gran cantidad de estudios de asociaciones entre distintos hospitales, o hospitales y universidades, o asociaciones de pacientes, con lo cual, en términos generales, han estado bien descritos, bien desarrollada la metodología. Quizás los estudios que generan los propios investigadores del hospital, que no son tan expertos, pueden tener algunos problemas mayores en cuanto a la metodología, pero quiero aprovechar, ya que estoy aquí, yo también soy miembro del Comité Central de Ética e Investigación del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires,
la función de este comité central no es evaluar estudios, sino organizar a los comités y colaborar. Y sí hemos recibido en el comité central varios estudios que tenían fuertes problemas metodológicos o que querían hacerlos pasar por estudios compasivos, cuando en realidad estaban haciendo un ensayo clínico, pues estaban utilizando las drogas para otra finalidad para lo que estaban haciendo. O sea que en la ciudad hemos recibido 6 o 7 estudios con algunas dificultades metodológicas, pero sobre todo de presentación, ¿no? Esto de decir que es un estudio, por ejemplo, un fase 4 o un estudio compasivo, cuando en realidad era un ensayo clínico de una droga que se utilizaba para otra prestación. Eso sí hemos recibido más. Bien, gracias Leo por los comentarios. No sé si tal vez Magda o Sergio quisieran añadir algo más. I would like to provide some feedback. First, I want to get into. Yo quisiera decir algo, un contexto, por favor, de la Autoridad de Salud. Y tenemos un sistema paralelo de atención en salud. Una parte es solamente para los pacientes del COVID y otro es para asegurar el continuo de atención. Y tenemos recursos finitos, así que para compararlo con la experiencia de Leo, hemos tenido nosotros una disminución del número de estudios presentados al Comité de Ética. El número concreto de estudios que tiene que ver con COVID-19 ha sido solamente 3. Uno es KP. Fue un estudio de prácticas y los otros 2 fueron solamente auditorías médicas acerca de triaje y el volumen de cirugía antes y durante de la pandemia. Han sido estudios descriptivos pequeños con muestras pequeñas, similar a lo que dice Sofía. Como comité de ética damos retroalimentación a los investigadores y todos los estudios recibieron aprobación condicional y tuvieron que cambiar una parte de la presentación antes de otorgar la aprobación. En cuanto a MSC, esto es más a base social, es una institución académica, así que estos son estudios de métodos mixtos. Lo que sale de estos estudios es que los estudiantes tienen objetivos amplios y no sé si esto quiere compensar por la falta de investigación sobre el COVID en el Caribe o otra cosa. En cuanto a esto, hubiera habido 4 estudios, pero uno fue un estudio de multisitios, no solamente en Trinidad, sino en otros países del Caribe, y podemos entrar en detalles luego, pero en cuanto a los requisitos para aprobación de ética, esto es algo que los investigadores piden aprobación de Trinidad para cubrir las otras cosas. Esto ha sido mi experiencia en cuanto a los estudios. No es un volumen muy grande, pero son simplemente estudios descriptivos y no ha habido ensayos clínicos. Tenemos registrados aproximadamente como 760 estudios en COVID. Y eso todo, la revisión ética, en un principio, ha sido centralizada en CONEP. Es decir, con este número, con esta cantidad de estudios, ha pasado de todo. Todas las cuestiones que tú preguntaste pasaron en CONEP. Estudios con poca relevancia, con problemas muy serios. No hubo una coordinación. Es decir, la mayoría eran estudios independientes. Eso ha sido aumentado, este problema, por la cuestión de que el ministerio disponibilizó recursos para estos estudios. Es decir, hubo una competencia para hacer estudios y como muy bien Carla demostró en su introducción, teníamos muchos estudios con hidroxicloroquina, por ejemplo, en Brasil cloroquina, más específicamente porque es producida en Brasil la cloroquina, y también porque algunos grupos políticos defendieron mucho esta medicina en el principio de la pandemia. Entonces, eso incentivó a las personas a estudiar la cloroquina.
Eh, hemos tenido de todo, incluso estudios con el principal problema que hubo con los estudios que no fueron aprobados en Brasil era con falta de fundamentación, ¿no es cierto? Las personas tenían ideas, pero no lograban fundamentar eso en antecedentes científicos o cualquier antecedente que pudiera justificar la propuesta. Entonces, algunos estudios, lamentablemente, no partieron, fueron no aprobados por CONEPI por esta razón. Bien, gracias. Gracias por esas primeras respuestas. Ahora bien, el volumen de la investigación que se está realizando desde el inicio de la pandemia ha sido impresionante, no solamente en la región, sino en todo el mundo, ¿no? Y ello ha hecho que nueva evidencia surja de manera muy rápida. ¿Qué desafíos han tenido ustedes como miembros de comités de ética ante los cambios de la evidencia científica que han impactado en diversos estudios en marcha? Tal vez se han visto la necesidad de solicitar modificaciones o incluso llegar a suspender o cancelar estudios. Y finalmente, ¿cuál creen ustedes que debe ser el rol de un comité de ética frente a estos escenarios, ante estas situaciones? Leo, no sé si tal vez empezamos por ti. Bueno, ok. Todo fue tan extraño en esta cuarentena, en esta pandemia, perdón, porque la información llegaba tan rápido y por medios tan diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estudio Solidaridad. Para cuando nos llegó al comité de ética ya lo teníamos todos leído, ya todos sabíamos de todo, pero nunca había llegado al comité, nunca se había presentado en el mismo. Han habido experiencias inclusive con estudios de vacuna en nuestra ciudad, donde uno leía en los diarios criterios de inclusión y exclusión, y al comité de ética de ese hospital todavía no le había llegado el estudio, ¿no? Digo, todo fue muy extraño. Para los que tenemos muchos años en los comités de ética, hidroxicloroquina, antes que el investigador termine esa rama en el estudio Solidaridad, ya todos sabíamos que esa rama tenía que ser cortada, pero ni siquiera había tiempo de hacer el pedido, ya llegaba todo a una velocidad tremenda. Me preocupa igual más el futuro que el pasado, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos estudios de vacuna que estamos haciendo ahora cuando haya una vacuna eficiente? ¿Y qué haremos con todos estos estudios que son contra placebo? ¿En qué momento y de qué manera haremos el cambio? ¿Haremos ese switch hacia dejar de pensar al placebo como ético? Pero no hemos tenido grandes problemas con eso. En general, la comunidad científica ha respondido rápidamente, porque esos cambios han sido globales, rápidos, compartidos, entonces los cambios llegaban muy rápido a los comités. No hemos tenido que hacer alguna intervención en particular. Bien, gracias, Leo. Magda, tal vez nos quieres contar tu experiencia. Cualquier estudio ético que viene delante de nuestra autoridad, pues queremos asegurarnos de que no sea una carga indebida a los médicos y al personal clínico, porque nuestro sistema de salud tiene sus límites, especialmente en medio de la pandemia del COVID. Y aunque no haya sido necesario pedir una modificación o suspender un estudio, damos retroalimentación en cuanto a los ajustes necesarios para conseguir la aprobación. Después de la aprobación, si es un estudio clínico que va a suceder in situ, dirigimos al investigador de coordinar con el director de la institución para asegurar de que el jefe de departamento está informado y que acuerda una manera factible de realizar el estudio. En cuanto al papel del comité de ética, cuando cambia la evidencia, hace falta señalar la necesidad de no duplicar los esfuerzos. Las cosas cambian tan rápidamente
pero es esencial tener una revisión a fondo de los estudios. Si hay una propuesta ante un comité de ética, no debe tener que ir a otro si es de múltiples sitios. A medida en que la evidencia cambia, el estudio tiene que cambiar. Creo firmemente que el comité de ética necesita mantener las orientaciones del organismo internacional de SIOMS, y como miembros del comité de ética estamos consiguiendo la investigación, pero lo estamos compartiendo con los investigadores. Estamos realmente hablando a los investigadores para darles las pautas y la información técnica necesaria. En cuanto al comité, en cuanto a uno de los estudios multisitio que revisamos como el comité de ética, pensábamos en asignar un miembro de nuestro comité para dar seguimiento directo con ese investigador y este estudio, para tener comunicación continua con los investigadores durante todo el estudio. Pero ese estudio todavía está en proceso de ajustes, así que resumir el conocimiento, mejorar la comunicación y no duplicar los esfuerzos es clave en cuanto a lo que necesita hacer el comité de ética en cuanto a la investigación que evoluciona tan rápidamente. Gracias. La clínica alemana frente a esos cambios de la evidencia científica y los estudios que ya habían aprobado? Yo diría, en relación a los estudios ya aprobados, los principales cambios han sido solicitud de enmienda para flexibilizar la forma de registrar el consentimiento informado, desde una forma física, al formato firmado con lápiz y papel, a formatos electrónicos, grabaciones o videos. Y de punto de vista, si uno mira hacia atrás, la percepción, pero no solo de clínica alemana, sino que a nivel país, que en muchos de los centros clínicos se empezaron a utilizar terapias experimentales no validadas fuera de un protocolo científico. A modo de ejemplo, puede ser remdesivir, el uso del plasma, el hidroxicloroquina, y luego llegaban las solicitudes de aprobación ética para análisis retrospectivo de experiencias ya obtenidas, con lo que uno sabe de que la validez científica no va a ser adecuada. Y ha costado generar la cultura de que al menos utilicen el protocolo MEURI, que requiere supervisión ética y un adecuado proceso de consentimiento informado. Porque en general, a nivel país, ese protocolo no era conocido, aun cuando haya estado previamente publicado por las experiencias de infecciones previas. Con todo, y ligándolo con la pregunta anterior, yo tengo una mirada positiva, en el sentido de que mucha gente presentó sus protocolos de investigación, probablemente no de una calidad científica muy alta, pero sí hicieron el esfuerzo de esas ideas que están muchas veces dando vuelta, de llevarlas a un protocolo, de buscar referencias para apoyar sus hipótesis, de generar base de datos, de poder analizarla. Y una ganancia, creo yo, es tener la experiencia de presentar estos protocolos ante un comité de ética. Entonces, si bien tal vez en esta primera vuelta quizás mucho no es investigación publicable, yo creo que hay una ganancia y un valor en esta actitud colectiva de tratar de registrar todo lo que está sucediendo para generar nuevo conocimiento. Gracias, Sofía. Sergio, y desde Brasil, ¿cómo es que han enfrentado los cambios de evidencia que han podido impactar en los estudios ya aprobados? Bueno, ha sido un aprendizaje, por supuesto. Ha cambiado mucho desde la primera vez que empezamos a revisar protocolos hasta hoy día. Así que el cambio fue muy, muy real y muy fuerte. Desafortunadamente, aunque la CONEP piense que sí, que sería muy interesante que se
que la CONEP tomara la iniciativa de cuestionar a los investigadores acerca de la validez de seguir con algunos estudios. Pero no hemos podido hacer eso hasta el momento, porque como tenemos una cantidad muy grande de protocolos, es muy difícil encontrarlos y buscar a uno tenía que tener una estructura muy grande y todavía eso no está decidido en CONEP. Pero yo opino que sí, que sería muy interesante que algunos estudios fueran cuestionados por la validez de seguir, porque realmente hay algunas intervenciones que ya no tienen más sentido. Pero lo que pasa es que en CONEP nosotros pensamos, eso no se puede comprobar eso, que muchos estudios han sido interrumpidos sin que CONEP sepa. Entonces, a lo mejor no avisaron a CONEP y ya están interrumpidos. Entonces, por eso digo, teníamos que hacer un esfuerzo muy grande con la estructura de CONEP y buscar uno a uno para saber la real situación de cada uno de estos estudios. Yo opino que muchos de ellos ya están interrumpidos, pero no se sabe. Oficialmente la CONEP no ha tomado conocimiento de esa interrupción. Yo creo que eso es una cosa para el futuro, ahora, enseguida tenemos que pensar en eso, porque tenemos que tener eso bajo nuestro control. Desafortunadamente, hasta este momento no tenemos nada. Lo que tenemos sí es que algunos estudios, los investigadores avisaron a CONEP que están interrumpiendo. Son pocos, pero son muy pocos. Y algunos de ellos, la CONEP pidió la interrupción, pero por seguridad, no por futilidad. Entonces, eso creo que fueron los 2 estudios nomás. Entonces, por enquanto estamos debiendo un poquito en relación a esto en CONEP. Tenemos que pensar mejor y a lo mejor intervenir más en el sentido de buscar a estos estudios y cuestionar, pedir una reflexión acerca de eso. Bien, gracias Sergio por compartir la experiencia de la CONEP. Finalmente, durante toda la emergencia, diversas medidas se tuvieron que adoptar para evitar, evidentemente, la propagación del virus. Y muchas de estas medidas han impactado en los procesos de consentimiento informado habituales, ¿no? Y muchos de estos procesos de consentimiento informado habituales parecen no ser idóneos para el contexto de la pandemia. ¿Cómo es que se han adaptado los procesos de consentimiento informado en el contexto de la pandemia desde sus comités? ¿Han permitido el consentimiento por representación? Y lo más importante, no sé si consideran que algunos de estos procesos han evidenciado que podrían quedarse más allá de la pandemia, ¿no? Para el futuro. Tal vez, Sergio, ya que estamos contigo, nos puedas contar cómo han sido los procesos de consentimiento informado en Brasil. Bueno, eso personalmente me preocupa demasiado. ¿Por qué? Porque yo pienso que muchos estudios, principalmente los iniciales, eran en realidad una mezcla de estudios científicos con actividades asistenciales. Es decir, se estaban haciendo investigación en un ambiente asistencial, pero en un ambiente asistencial de casi caos. Nosotros fuimos notificados de esto, muchos desvíos de protocolos, porque quien hacía las intervenciones del estudio era la enfermera, el médico que estaba tratando de enfermos, y de enfermos graves, de una enfermedad que exigía cuidados muy intensivos. Imaginen ustedes qué es lo que debe haber pasado con el proceso de consentimiento. Por eso digo que esto me preocupa mucho, porque nosotros en el comité aprobamos la formalización del proceso. Pero el proceso, lo que pasa en la realidad, a lo mejor es absolutamente desconocido. Y a mí me preocupa mucho que eso
pueda haber pasado en un ambiente asistencial. Por ejemplo, ¿qué validez tiene de tú poner un término de consentimiento, un informed consent, en un paciente, porque ahí no es un participante de investigación, y más bien es un paciente, que está súper preocupado con su condición de una enfermedad desconocida, con una vulnerabilidad a lo mejor nunca antes vista, ¿no es cierto? ¿Y cómo esto está pasando? Nosotros no tenemos el control sobre eso. Entonces yo creo que, claro, en CONEP fuimos nosotros muy flexibles, porque sabíamos de esto, ¿no es cierto? Entonces se permitió el consentimiento por representantes. Este consentimiento había que ser a distancia, no podía ser por vía física, porque los propios responsables por los enfermos estaban prohibidos de ir hasta el hospital, hasta los centros de investigación, a los hospitales, los centros asistenciales, lo que sea. Entonces se flexibilizó mucho eso, pero lo que pasó en la realidad, yo no tengo idea. Todo está muy bien, está aprobado, tenemos, como ha mencionado la doctora Salas, formas alternativas, como videos y internet y e-mails y otras cosas. Todo eso, en el caso a caso, fue evaluado y muchas veces fue aprobado. Pero, ¿qué es lo que pasó en la realidad? Esa es la pregunta de $1 millón, yo creo. Y a mí particularmente me preocupa muchísimo eso. Yo creo que el consentimiento como un proceso y no como una formalización de una firma ha sido comprometido. Y nosotros a lo mejor no sabemos de esto como comités de ética. Entonces, sí, se flexibilizó, ¿no es cierto? Hubo una comprensión de la urgencia de la situación y muchas veces se dispensó el consentimiento incluso, siempre mirando el caso a caso. Pero, ¿qué pasó de verdad? Permiso. Sí. Voy a coincidir muy fuerte con Sergio, porque nosotros también hemos entrado en un proceso de flexibilización extremo. Consideramos y evaluamos que era lo que hacía falta en ese momento, pero al final del día lo que se flexibilizó fue alguna forma de dar cuenta de que había alguna firma de consentimiento, pero sí hubo un consentimiento, también comprendiendo las condiciones en que se daban, ¿no? Enfermedad, susto, paciente aislado, sin su familia, sin un teléfono celular durante mucho tiempo, porque al principio se les restringía que tuvieran sus teléfonos celulares. Igual, insisto, no fue lo mismo los estudios de marzo-abril que los de mayo-junio que los últimos, ¿no? A medida que la información iba creciendo, también se iban modificando y acomodando las normativas. Pero finalmente lo que fue como dar alguna cuenta de que alguien decía que sí a un consentimiento informado. Pero si hubo un proceso de consentimiento informado, lo desconocemos completamente. Si estuvo bien hacer así, y creo que sí, creo que fue lo que hacía falta en ese momento. Ahora, para el futuro, discutámoslo. Tenemos que aprender mucho de este periodo y cómo mejorarlo. Recuerdo un día, nosotros hicimos una reunión con investigadores, por el mes de mayo aproximadamente, porque habían tantos estudios que ingresaban a nuestro comité, que uno tenía la fantasía de que internaban a un paciente, y apenas lo internaban, había una fila de 7 investigadores con su formulario de consentimiento informado, cada uno le quería sacar sangre para ver el hematocrito, otro le quería sacar sangre para ver su carga viral, el otro le quería sacar los datos para tal otra cosa, y el otro le quería sacar los datos para tal otra cosa. Entonces reunimos a los investigadores y les manifestamos nuestra preocupación. Digo, ¿cómo van a hacer? ¿Qué persona es candidata para un estudio? Por ejemplo, si el estudio que evalúa tal cosa, un paciente ingresa en clínica médica A, que es primer piso, y el investigador está ahí, ¿ese paciente es candidato a ese estudio? Y si ingresa a clínica médica C, que es en el tercer piso, ¿no será candidato? ¿Cómo se van a comunicar? Una gran preocupación que teníamos.
la cantidad de consentimientos que debía aceptar una persona que estaba sola, aislada, con diagnóstico de COVID positivo, sin saber si iba a ir a intubación, sin su familia para poder conversarlo, y con una enorme cantidad de estudios. Fue complejo. Lo único que atinamos a hacer fue como decir, bueno, investiguemos. Hoy hace falta obtener información, pero ¿qué pasó con los consentimientos? No lo sabemos. Bien, gracias. Antes de continuar con la misma pregunta, tal vez solamente un comentario. Creo que esta es una preocupación válida de ustedes y de sus comités, pero ¿no han habido alternativas? Es decir, esta incertidumbre todavía está. ¿Qué podríamos tal vez hacer para que los estudios que vienen no nos dejen también con esta preocupación? No sé si algún comentario sobre esto antes de continuar con la misma pregunta. Sara, yo te contesto al tiro. Yo te contesto que sí, que seguimos sin conocer nada. Tenemos que ser sinceros en este momento. Yo creo que para el futuro, el proceso de consentimiento hay que ser totalmente repensado, yo creo. Porque ahora en esta emergencia aparecieron sus fallas, sus problemas. Yo no estoy seguro que la cosa ha cambiado de forma muy animadora en este momento, hasta este momento, por lo menos. Bien, gracias Sergio, gracias por Yo la honestidad. creo que sí, requiere un gran cambio, sobre todo pensando en que el COVID-19 va a ser la primera de estas enfermedades emergentes, vendrán más, es lo que la epidemiología nos está advirtiendo desde hace un tiempo. Y quizás para situaciones tan especiales se requieran respuestas especiales. Recuerdo que en un momento en el hospital pensamos, por ejemplo, en hacer un consentimiento hospitalario, entonces que cuando la gente ingresa, sepa cuáles son todos los estudios que están haciendo en el hospital. Fueron todas ideas, digo, nada de esto se definió, ¿no? Pero que las personas firmen un consentimiento general, o sea, que no venga el neurólogo y tenga su consentimiento y venga el que hace hipertensión y le dé su consentimiento, sino que haya un consentimiento general para datos, para cuando no es intervención, sino para obtener datos. Quizás otros consentimientos para cuando haya intervención, distinto, pero hay que buscar alternativas. Frente a un episodio, un tsunami como ha sido esto, un tsunami de estudios también, ¿no? Fue la pandemia y los estudios. Vamos a tener que buscar alternativas. Lo que tenemos hoy no responde. Lo que tenemos nosotros hoy responde a épocas de paz, no a épocas de semejante crisis. Bien, gracias Leo. Magda, Sofía, tal vez nos quieren contar cómo se han adaptado los procesos de consentimiento informado en sus países, en los estudios que han tenido la oportunidad de revisar. ¿Parto yo si quieres, Sara? Sí, perfecto. Que hemos experimentado la misma complejidad que han presentado nuestros colegas antes, en el sentido de que el dermatólogo, el hematólogo, el oncólogo, el neumólogo, etcétera, todos querían acceder a datos y o remanentes de muestra. Y lo que nosotros propusimos fue un consentimiento amplio para estudios COVID, de tal modo de poder tener acceso a datos y muestras y evitar que fuese cada investigador a solicitar estos permisos, pero condicionado a la aprobación protocolo por protocolo por parte del comité. Entonces a nosotros nos llegan la solicitud de revisión ética de lo que llamamos protocolo COVID paraguas o madre, del cual se desprenden estos protocolos chicos adosados a especialidad. Pero yo creo que tenemos la misma duda compartida de cómo se está llevando a la práctica el proceso de consentimiento informado, porque tal vez hemos puesto más énfasis en la documentación del papel, video, grabación, de realmente cómo se lleva a cabo el proceso y qué están entendiendo las personas que son particularmente vulnerables. Y en el chat había una pregunta sobre therapeutic misconception, que se relaciona mucho también con las dificultades de llevar adelante un proceso de consentimiento informado
que nos compensa de que los participantes cuando firman o dicen que sí, lo están haciendo con pleno conocimiento de a qué están aceptando o rechazando. Doctora Sofía, ¿se me permite? ¿Puedo, Sara, o no? Sí, sí, por supuesto. Existe actualmente una herramienta que se llama McCAT-CR, que es una herramienta desarrollada por psicólogos, que la intención de esta herramienta, que está validada para el idioma español, pero desafortunadamente todavía no para el portugués, y para el inglés, por supuesto, que fue desarrollada en Estados Unidos, en la Universidad de Colombia, que dice que esta herramienta, ela mide la competencia, que es más allá del entendimiento, es la competencia de uno en decidir por la participación en una investigación. Entonces, hablando un poquito del futuro, a lo mejor utilizar esta o otras herramientas que pudieran vir a ser desarrolladas en el futuro para se evaluar un poco más lo que realmente está pasando en el campo, en el sitio. Nosotros como comité de pesquisa, yo repito, nos preocupamos mucho con la formalización, pero a lo mejor el problema está en la práctica. Gracias, disculpa. Gracias, Sergio. Magda, tal vez tú no quieres dar tu perspectiva sobre estos cambios en los procesos de consentimiento informado en el contexto de la pandemia. Sí, lo que hicimos fue pasar al plano virtual y usar distintas plataformas para los investigadores, para preguntarle a los participantes si querían ser parte del estudio, pero como dijo Sergio, ¿verdaderamente es un consentimiento informado o simplemente una firma, sea física o virtual? Sí, es una gran inquietud porque hay que generar conocimientos rápidamente, pero también tenemos que asegurarnos de mantener la confianza. ¿Y cómo sabemos que ese paciente tiene los conocimientos y la comprensión para realmente dar su consentimiento? Entonces, si bien somos el comité de ética y queremos eliminar los obstáculos y los estudios de investigación, como dijo Sergio, si son obstáculos físicos, podemos pasar al plano virtual, pero también tenemos que mantener los principios éticos y a la vez preservar la validez científica y los estudios científicos. Es decir, tenemos que tener un verdadero consentimiento informado. Y quisiera volver a lo que dijo Sergio de los estudios que quedaron interrumpidos y la falta de notificación formal al Comité de Ética. Ahora estamos haciendo mucha investigación de lo que se hizo hasta ahora y francamente muchas veces no se dio aprobación y recién ahora nos están diciendo, incluso años después, que un estudio no se hizo con consentimiento. Así que tenemos que tener cuidado de cara al futuro. Entonces, si bien quizás no tuvimos consentimiento por representación, tenemos que ver cómo mejorar para el futuro y analizar cómo podemos cerciorarnos de que, o sea, antes del COVID estuvo Zika, estuvo ébola y va a haber, como dijo Leonardo, otra pandemia segura. Entonces, ¿cómo nos preparamos para que los comités de ética verdaderamente garanticen que se realicen estudios rigurosos y éticos cuando hay tanta presión para que los investigadores generen conocimientos rápidamente y a la vez preserven la, la la seguridad de los pacientes en cuanto al consentimiento? Oficializando el consentimiento han venido para quedarse, porque, vamos, por más que nos preocupen a todos cómo finalmente se lleva a cabo el proceso de consentimiento informado, es verdad que el hecho de que ahora se admiten mecanismos virtuales ha facilitado que finalmente se obtenga este consentimiento. ¿Creen que esto ha venido para quedarse? ¿Creen que tal vez el papel ya no sea tan necesario en el futuro o que otras adaptaciones
se queden de ahora en adelante? Valoraría mucho sistemas más modernos. Primero hay que cambiar leyes, ¿no? Eso es independiente de nuestras opiniones. Las autoridades regulatorias no van a ceder tan fácilmente a los cambios. Tienden a ser conservadoras, pero por un lado, pero por otro lado es nada, el registro posible. Sistemas más modernos de consentimiento me encantarían. Al final del día siempre sigue siendo fundamental el rol del investigador en su proceso de explicar, de hacerle comprender a la gente, sobre todo la diferencia entre el tratamiento y la investigación, y por qué se está haciendo eso. Y ese proceso humano es lo que tiene que seguir perdurando y mejorándose. Oye, Sara, si me permite. Yo soy un crítico muy fuerte del consentimiento, del exceso de formalización del consentimiento. Yo creo que esto está protegiendo a los investigadores, a los patrocinadores, pero no está esclareciendo, aclarando a los participantes. Yo creo que se desvirtuó un poco la función original y principal del consentimiento con esto. Hay consentimientos en Brasil con 40 páginas. ¿Para qué sirve esto? Imagínense ustedes llevar un documento con 40 páginas para un enfermo de COVID que está hospitalizado. Eso es una fantasía, por supuesto. Esto es una fantasía. Esto no sirve para absolutamente nada, a no ser para dar cuenta a los comités de ética y eventualmente se pasa algo imprevisible a proteger el médico, el investigador, el hospital, el patrocinador del estudio. Pero me espanta que un enfermo en estas condiciones pueda leer un documento de 40 páginas y firmar eso, estando aclarado de algo. Eso es. Gracias Sergio por esa visión crítica del consentimiento informado. Magda, Sofía, tal vez quieran agregar algo ustedes para culminar. Sí, yo creo que implícito en tu pregunta, Sara, está en sobrevalorar la firma del documento de consentimiento por sobre el proceso de consentimiento. Y tal como han dicho, consentimientos informados de 40 páginas y con un lenguaje que muchas veces los miembros del comité mismo tienen dificultades para leer, no tienen ningún valor. Más interesante es de qué manera el investigador conversa con el potencial sujeto de investigación para traducir en un lenguaje llano aquellos detalles de lo que significa ser sujeto de investigación, separándolo claramente de lo que es ser un paciente. Porque hay veces que se juntan, el médico clínico pasa a ser el investigador y el paciente pasa a ser sujeto de investigación y eso produce confusión en todas las partes. Magda, tal vez para finalizar, ¿te gustaría añadir algo? Sure. Again, while we move to Claro. virtual, Antes de pasar a la próxima parte, yo quisiera señalar algo que dice Sofía. Uno de los estándares es asegurar la participación justa e igualitaria. ¿Cómo podemos asegurar esto si es solamente una cajita que hay en donde hay que poner X? Y no sé si esto se puede hacer solamente por teléfono o en línea.
cuando no hay interacción de cara a cara. Quizás cuando consideremos el consentimiento virtual, al menos puede ser un proceso de consentimiento virtual en donde usted me mira a mí y yo perciba a usted no solamente como un participante, sino una persona que puede elegir si o no va a participar del estudio. Y esto es sumamente importante cuando el paciente es la prioridad y que entiende y tenga competencia para tener la participación libre y voluntaria en el estudio. Por respondernos estas preguntas y sobre todo por ser tan críticos y sinceros frente a estas cuestiones que a ustedes y a muchos miembros de comités de la región les preocupa. Creo que es hora de pasar a las preguntas y a la discusión con el público y Ana, te paso la palabra para que te encargues tú de esta parte. Gracias. Gracias, Sara. Gracias a todos los panelistas. Muy buenas sus intervenciones. Bueno, vamos a pasar a las preguntas del público. Tenemos una pregunta. La primera es para Leo, ¿cómo se llama el gato? Se llama señor Rodríguez y es un experto en ética de investigación. Queríamos saber su opinión. Bien. Nos pregunta aquí César García, y creo que esto también tiene uno de los puntos que quizás no abordamos tanto en sus respuestas, y es la cuestión de los criterios que han tenido para evaluar el valor social de los proyectos relacionados con COVID-19, ¿no? En general, pensar en el valor social, pensamos en el beneficio y la promoción de la salud de los participantes, y en este momento de tanta incertidumbre, poder evaluar de una manera objetiva, creo que ha sido complejo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sergio, ¿quieres comenzar tú? Sí. Bueno, evaluar el valor social de una investigación en una emergencia sanitaria es relativamente sencillo. Todas tienen mucho valor. El problema es cómo se obtiene lo que quieren hacer, la respuesta que quieren tener y cómo van a hacer para obtener las respuestas. Entonces, yo creo que el valor intrínseco de las propuestas es en general muy bueno, muy favorable. Pero lo que pasa, el problema más grande está relacionado con la manera como lo hacen eso, ¿cierto? Hay que tener por lo menos una fundamentación suficiente para que el beneficio potencial pueda ser evaluado, ¿cierto? Si no, estamos... Pero la facilidad que tenemos es porque no tenemos tratamiento. No hay todavía nada que funcione para esta enfermedad. Entonces, esto facilita un poco. Pero, de hecho, como digo, el valor social intrínseco es favorable siempre. Pero lo que pasa es que tiene que tener una propuesta con fundamentación para que justifique la intervención. Yo creo que eso es como pienso yo. Coincido con Sergio en cuanto al valor social. Sí, cualquier cosa servía. Poner queso rallado a los fideos podía ser una intervención. Cualquier cosa no... Insisto, no es lo mismo lo que pensábamos en marzo que ahora, porque, por ejemplo, nuestro comité ingresó un estudio de vitamina D contra placebo hace 2 reuniones atrás y nada, fue rechazado, porque a lo mejor en marzo hubiera sido aprobado porque no sabíamos qué decir. Ahora ya sabemos que eso no es suficiente. Creo que se nos podría haber armado algún problema, algún dilema en cuanto a las vacunas, y sabíamos que nuestros gobiernos nacionales no tenían una relación directa con los patrocinadores de esos estudios. Entonces, yo no sé si hubiese sido ético admitir que se pruebe la vacuna de tal laboratorio cuando después los gobiernos no iban a tener acceso a esa, y sobre todo nuestra población, pero no ocurrió eso. Y en todo caso, sí, me parece que pudimos aplicar un poco el criterio de valor social en cuanto a restringir ciertos estudios que no iban a tener
una metodología que nos diera una respuesta válida. Entonces, como no podíamos hacer perderle tiempo a la gente en ese contexto. Pero todo en ese momento tuvo valor social. Cualquier respuesta que hubiera sido acertada hubiese sido valiosa. Quizás lo más difícil era conciliar valor social con validez científica, sobre todo en un comienzo, porque la verdad es que no habiendo ningún conocimiento previo sobre qué terapia podía funcionar, todo eventualmente podía tener visos de utilidad y de, por lo tanto, muy alto valor social. Yo creo que estuvimos más débil en la validez científica de algunos de los estudios. E incluso, yo no sé si va a haber tiempo de discutir algo sobre el tema de las vacunas, que me parece que Leo mencionó brevemente sobre qué pasa con los ensayos clínicos de vacunas, si durante este proceso se aprueba o registra alguna vacuna, y nosotros estamos con ensayos clínicos controlados contra placebo. ¿Cómo se va a seguir? Que es un tema de discusión ética súper relevante. Magda, ¿quieres agregar algo? Yes, I want to support what Sophia said about the social value versus... Sí, quisiera apoyar lo que dice Sofía del valor social, a diferencia del validez científico. Lo que sabemos y cómo esto agrega a la evidencia, cuando miramos la historia, tenemos investigación limitada y una nueva enfermedad, una pandemia. No queremos obstruir a los investigadores. Desde esta perspectiva, nuestras comunidades se ven presionados para aprobar, orientar a los investigadores a realizar sus estudios y sacar los obstáculos, porque si queremos alentar la investigación, especialmente en nuestro país, cuando hay tan pocos estudios, uno quiere agregar a la base de evidencia porque es tan nuevo que esto sí va a agregar información, pero hay que ver si es válido, es científico y si va a brindar la información que necesitamos a diferencia del valor social. Al principio de la pandemia, ya con el transcurso del tiempo y la evidencia que fue surgiendo, también es algo que es importante durante estas emergencias sanitarias, la supervisión, ¿no?, que podamos hacer de estos estudios. Aprovecho para comentarles a todos que salieron ayer estos dos documentos, bueno, Carla lo había comentado, que ahí quizás sea complicado, ¿no?, hacer el seguimiento. Creo que este es un problema en la región, falta de recursos para poder hacerlo, sobre todo en los comités de instituciones públicas, pero ¿cómo creen que deberíamos establecer algunos criterios, quizás ya pensándolo para el futuro, ¿no?, como para poder hacer un seguimiento desde el primer momento, ¿no?, que no sea esta cosa de que, bueno, estamos ante una pandemia, vale todo, ¿no? No sé quién quiere. Sobre los seguimientos, dices tú, Ana, yo diría que es difícil que los comités tengan la capacidad para hacer seguimiento a todos los protocolos que han revisado. Entonces, mi sugerencia sería priorizar aquellos protocolos donde el balance riesgo-beneficio es más estrecho o donde los participantes corresponden a población de mayor vulnerabilidad, de tal modo de focalizar el seguimiento en protocolos donde es más crítico una supervisión más estrecha. Yo propondría a futuro para discutir la posibilidad de armar equipos especiales. Supongo que a todos nos ha pasado lo mismo. Nosotros teníamos 120 pacientes COVID internados en el hospital, como estábamos preparados por 90 camas, teníamos a todo el mundo terriblemente estresado, cansado, mal dormido, y además teníamos el triple de trabajo, y nadie dejó de trabajar por todo eso. Por sobre todo eso, sumar tareas adicionales, especiales, lo veo casi imposible. O sea, nosotros estábamos dando con una herramienta que servía para situaciones normales a una situación completamente excepcional. Yo no sé si nuestros comités, cómo están constituidos y cómo están conformados, en general, por los mismos clínicos que atienden a los pacientes,
pueden hacer más de lo que hacen. Creo que hacen falta equipos especiales para eso, diseñados especialmente para estas situaciones. Gracias, Leo. Y volviendo a este tema que plantea, sobre todo en los países que han tenido mucha cantidad de investigación, como Brasil y Argentina, ¿no? Esta necesidad que decía Sergio de como que hubo una falta de coordinación, ¿no? Sobre las investigaciones, duplicidad o generación de muchos estudios similares o quizás de poblaciones similares, ¿no? Que estaban afectadas a estos mismos estudios. ¿Cómo piensan ustedes a futuro una posibilidad de coordinación? ¿Creen que los comités tienen algún rol o que esto debería ser más de parte del Estado? ¿O cómo se imaginan esa coordinación en un futuro? Si quieres, Ana, yo puedo contar una experiencia preliminar que tuvimos en Chile o que estamos teniendo en relación a poder coordinarnos mejor para los protocolos de vacuna, porque habían 4 vacunas candidatas que estaban siendo revisadas, algunas por 7 comités distintos, y hicimos un intento de lograr una cierta homogeneidad en la evaluación ética, para lo cual hicimos un comité ad hoc bajo resolución ministerial, de tal modo de dar las directrices generales para que a su vez los comités locales la adaptaran a la realidad e hicieran luego el proceso de aprobación y seguimiento. No ha sido del todo fácil, porque de alguna manera, como muchas veces partimos a destiempo, porque estaban ya en revisión los protocolos cuando se logró conformar el comité, había cierto resquemor de los comités locales de que viniera un ente a supervisar o a dar directrices en relación a lo que ellos estaban haciendo. Pero con todo, se ha logrado avanzar en identificar ciertos temas comunes. Entonces yo creo que uno debiera pensar en lograr que los comités trabajen más en red, porque enfrentamos los mismos problemas. Y cuando uno comparte el nivel de discusión y de deliberación con otros comités, con otras realidades, yo creo que mejoramos el proceso de revisión ética. Entonces, a mí me gustaría avanzar en esa idea, sin quitar la autonomía de los comités a nivel local, que son los responsables finales. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires desarrollamos un procedimiento especial para esto. También fue cuando veíamos, por ejemplo, que entraba un estudio multicéntrico, por ejemplo, uno de vacuna, el Comité Central de la Ciudad convocaba una reunión a todos los comités que estuvieran involucrados, que tuvieran el mismo estudio, para hacer una puesta en común de los comités de ética y además generar las mismas preguntas, porque también un reclamo que venía de los patrocinadores y de los promotores de los estudios es: cada comité me hace sus propias preguntas, y eso estira los tiempos cuando era un momento donde no queríamos perder demasiado tiempo. Entonces, la discusión previa entre los comités que compartían el mismo estudio fue una aceleración enorme del proceso de preguntas y de respuestas, y se ajustó mucho más rápido. Pues eso fue un proceso exitoso. Creo que, en términos generales, a futuro tenemos que tender esas cosas, para situaciones especiales, soluciones especiales. Gracias, Leo. Ahora, pasando a los estudios en particular, habían nombrado que algunos evaluaron estudios adaptativos, ¿no? Como el Solidarity. ¿Cómo ha sido la evaluación de este tipo de estudios, ¿no? que implican o pueden implicar cambios, bueno, han implicado, ¿no? cambios de drogas, cambios de ramas? ¿Tenían experiencias previas en este tipo de estudios? ¿Cómo los han manejado en sus evaluaciones? Bueno, en Brasil no solía pasar, tenermos esses estudios adaptativos, no eran comunes.
Pero yo creo que son aceptables, no hay ningún problema. Lo que pasa es que siempre exigimos en Brasil que a cada cambio que el estudio necesita, tenemos que ser notificados en la CONEP y aprobar el cambio. No se puede hacer eso de modo automático, pero sí funciona bien. Yo creo que es un avance. En esta situación de emergencia y de desconocimiento acerca de la historia natural de la enfermedad, yo creo que es necesario. Los estudios adaptativos son una alternativa muy buena. Yo no tengo ningún problema con esto. Y con EP tampoco se rechazó esto así como per se. Ningún problema, yo creo. No sé. Gracias, Sergio. ¿Alguien ha tenido estudios adaptativos? Bueno, Leo. No, contestando la primera parte de tu pregunta, y la experiencia era baja realmente, ¿no? Hace 3 años atrás ni sabíamos que eran los estudios adaptativos. Estuvimos aprendiendo en el último tiempo, pero sí, debemos aprender un poco más, entender un poco mejor, y claramente es algo que viene porque disminuye los tiempos en cuanto a la organización, la planificación y evita que el estudio entre en una enmienda a su aprobación. Da mayor movilidad y eso es una respuesta inmediata para los participantes. Así que, en cierto sentido, los protege. Pero, contestando al principio de tu pregunta, no, teníamos baja experiencia. Hemos ido aprendiendo también sobre la marcha. A nosotros nos ha tocado un protocolo adaptativo, y yo creo que el gran desafío de los comités de ética es poder estar al día en los nuevos métodos de diseño de los protocolos para salirnos del tradicional 2 ramas muy convencional. Y hay veces que lo que ha sido útil es invitar al investigador, cuando está bien capacitado, también contribuye a la formación del comité, o si no, miembros del comité que han tenido experiencia en estos ensayos adaptativos, para ir entre todos ajustando a las nuevas realidades. Aquí hay un comentario de Fernando que nos dice que un gran problema de la ética es que ha sido reactiva y no ha sido proactiva, ¿no? En el sentido de preventiva. Creo que esto lo han hablado ustedes. ¿Qué actitudes proactivas consideran que se podrían tomar en este momento, quizás ya pensando para un futuro? Magda. Sí, yo estoy de acuerdo porque antes no teníamos todas estas pautas técnicas para realizar investigaciones en el contexto de pandemia, desastres, etcétera. Entonces, la información le llegaba al comité de ética y tenía que aprobarla y difundirla a los miembros, a los investigadores, y nuevamente vemos las limitaciones que tienen los comités de ética cuando uno trata de recibir respuestas. Es difícil agilizar algunos de los estudios porque necesitamos retroalimentación, y Sergio tiene experiencia, o sea, tienen experiencia quizás que permiten ya agilizar la comunicación con los comités de ética y entre el comité y los investigadores. Nosotros hubiéramos querido implementarlo antes, porque ahora estamos en este contexto de catástrofe, y nuestro comité tiene miembros técnicos de la OPS y necesitamos estas pautas, esta orientación técnica, y tenemos que empezar a confiar más los unos en los otros, ver quién tiene este acervo de conocimientos técnicos. Y quisiera volver a lo que se dijo antes, de que los ministerios de salud de otros países ya están buscando apoyo para las funciones del comité de ética. Entonces sí, el comité de ética es autónomo, pero las autoridades regulatorias nos pueden ayudar con el tema de cumplimiento y el monitoreo y el seguimiento de la investigación, porque si uno ve la experiencia de Leo, por ejemplo, con la gran cantidad de estudios de investigación de este año, ¿cómo hacen los comités para mantener
el nivel con semejante aumento de volumen. Entonces, creo que tenemos que aprender de esta experiencia y evolucionar, hacer que los comités evolucionen para poder responder ante esta nueva realidad. Yo diría, por lo menos en Chile, una de las demandas más sentidas de parte de los comités de ética que funcionan en los hospitales públicos es que se sienten desatendidos por parte de la autoridad sanitaria. No solamente no son remunerados, sino que no siempre tienen espacio de tiempo protegido para ejercer su rol. Y durante la pandemia, todos los comités han pasado de tener una reunión mensual a básicamente una reunión semanal, lo que significa una sobrecarga enorme de tiempo, pero yo creo que en general han respondido bien, pero falta, a mi juicio, mayor apoyo institucional, sobre todo para los comités del sector público. Bueno, ustedes hablaron de estas distintas modalidades que han adaptado, que en realidad todas las herramientas que utilizamos son modalidades que podríamos haber utilizado ya desde antes, y que, bueno, coincido con ustedes que ojalá que podamos seguir manteniéndolas. Acá nos dice Juan Pablo que considera que esta situación, digamos, de emergencia sanitaria es similar a lo que ocurre en servicios de urgencia, ¿no? Cuando no se puede pedir un consentimiento informado porque, bueno, la persona no lo puede dar. Y se han establecido algunas preguntas relacionadas con el consentimiento informado amplio. Sí, ¿alguno quiere explicarlo un poquito mejor? Porque claramente no estaban hablando de un consentimiento sábana, sino de algo diferente. No sé quién. Sofía, ¿vos habías hablado del consentimiento amplio? Sí, lo que nosotros propusimos para el uso de la clínica alemana es que al momento de ingresar un paciente con sospecha de COVID, se le entregara junto con muchos otros papeles un documento de consentimiento informado amplio para que autorizara el uso de sus muestras remanentes o datos con fines de investigación en temática relacionada con COVID, con un ente custodio de las muestras, bajo resguardo de confidencialidad, y que cada protocolo iba a ser previamente aprobado por el Comité de Ética. Con la idea de ir facilitando un poco y evitando un tema que ha sido recurrente, que es la solicitud de los investigadores para acceso sin consentimiento a, sobre todo, fichas clínicas. Se han autorizado en la medida que se garantice que los datos se extraen de manera anonimizada, pero eso, como todos ustedes saben, no siempre puede ser así, porque a veces se requiere acceso a contenido libre de las fichas clínicas. Y yo creo que eso es un problema. En la medida que se mejoren nuestras bases de datos, va a ser más posible el tener acceso a datos o base de datos anonimizadas. Pero por ahora nuestra propuesta es, sobre todo para el uso de muestras, remanente de muestras, un consentimiento amplio con fines, en este caso, de COVID. Gracias, Sofía. Otra de los comentarios, ¿no?, tiene que ver con esta gran participación que están teniendo los medios, ¿no?, y las redes sociales, y cómo también lo que es la comunicación sobre los estudios se está dando a través de estos medios, y también ha sido un desafío para los comités, ¿no?, tener que evaluar la cantidad de mensajes y comunicaciones que se están haciendo por estos medios. ¿Creen que esto es algo que debería quedar como forma de comunicar también, no solamente a los participantes, a la comunidad? ¿Cómo lo ven a futuro? En términos generales,
A mí me ha preocupado muchísimo la falta de responsabilidad con los que los medios de comunicación han tratado la pandemia y lo siguen haciendo. Hoy día hay gourmet de vacunas en los programas de televisión, ¿no? Discuten distintos adenovirus como en el programa MasterChef, a ver si tal salsa es mejor que la otra. Es una cosa completamente absurda. Nos ha sucedido, por ejemplo, con los estudios de plasma, que los medios de comunicación inflaban mucho la información sobre el plasma como la cura para el COVID. Entonces los pacientes exigían en el hospital plasma, cuando nosotros sabíamos que era un protocolo de investigación que finalmente ha demostrado resultados bastante flacos para el tratamiento. Los medios de comunicación tendrían que tener una actitud más responsable con respecto a tener periodistas científicos, que no lo suelen tener. Es algo que hablamos con los periodistas científicos en general, y sí, hace falta un gran código de ética en los medios de comunicación para tratar temas de salud. Yo creo que es más un problema que, hoy en este momento es más un problema, y tendríamos que aprovechar esta oportunidad y tratar de lograr de que sea un aliado y una ayuda. Pero va a ser muy difícil por la cantidad de fuerzas ocultas que están detrás de los medios, ¿no? Sí, respecto a los... perdón, Sofía, usted, por favor. Y yo diría que ahí hay responsabilidad también de la academia y de los expertos científicos de bioética, porque nosotros tenemos que estar disponibles para dialogar con la prensa, para compartir información, yo creo que hay bastante periodista científico bien capacitado que intenta hacer su trabajo seriamente. Yo muchas veces me he enterado de noticias que están saliendo porque me mandan ellos el link antes incluso que lo publiquen, y yo creo que tenemos que considerar de que somos aliados y que en vez de oponernos a el trabajo a veces mediocre que hacen algunos medios faranduleros, debiéramos identificar a aquellos periodistas científicos con los cuales podemos ser socios en esta estrategia de mejorar la comunicación. Porque hay desinformación, no sé en los países de ustedes, pero en el nuestro el 40% más de las personas dice que no quiere vacunarse si es que llega a salir la vacuna, que es un poco parecido a lo que está pasando en otros países. Y nosotros tenemos que combatir la desinformación en la cancha donde se juega la información científica. No en la academia, porque en eso somos unos convencidos. Lo que nos falta es aterrizarlo para el lenguaje del público general. Yo coincido con Leonardo y con la doctora Salas. Acá en Brasil ha sido desastrosa la cuestión. Incluso una periodista, cuando me entrevistó hace unos días, me preguntó respecto a las vacunas. ¿Usted piensa que en las vacunas hay falta de información? Yo dije, no, hay exceso de información, pero de información mala, de mala calidad. Eso es peor do que no tener información, de hecho. Entonces, es un problema gravísimo acá. Incluso porque incluso algunos académicos, yo no sé por qué, empezaron a hacer videos y diseminarlos en la internet con cosas que eran como cosas que pensaba él, que no tenían una fundamentación. Yo creo que mucho de esto pasó por el desconocimiento general que se tenía de la historia natural de la enfermedad. Entonces, mucha gente se aprovechó para hacer conjecturas, cosas que salieron de su cabeza, y eso, como era un académico, un médico, un profesional de la salud, eso se diseminó y encontró mucha, ¿cómo puedo decir? Eso penetró mucho en la cabeza de las personas. Entonces yo creo que esto ha sido lo peor, yo creo, de la pandemia acá en Brasil. ¿Y cuántas vidas costó esta clase de comportamiento?
yo creo que eso ha matado gente, por supuesto. Entonces es muy grave realmente la manera como se condució eso en la prensa. Que como dijo la doctora Salas, las farándulas, eso vende, esto es agradable a los oídos, se piensa que de repente se encontró la solución para todo, y lamentablemente la ciencia no es optimista, no es pesimista, la ciencia es realista, las cosas pasan cuando tienen que pasar. No, no es porque tenemos la prisa nosotros que las cosas van naturalmente pasar más rápido do que podrían. Entonces, yo creo que eso en Brasil ha sido muy, pero muy, muy desastroso. Gracias, Sergio. Magda, ¿quieres agregar algo? Again, I think we really need Yo también creo que tenemos que atacar el problema de la desinformación y dirigir al público al sitio web del Ministerio de Salud o las cuentas sociales del Ministerio de Salud. Pero nuevamente está esta catarata constante de desinformación, no solamente por la prensa, sino por mensajes de WhatsApp, mensajes de Messenger y miembros incluso de la comunidad científica, como dijo Sergio, que empieza a regar cualquier tipo de novedad, de noticias que están plagadas de desinformación. Entonces, quieren ser los primeros en dar la primicia y resulta que no tienen el fundamento científico. Trinidad vio un aumento en las campañas de vacunación. Entonces, algo como la gripe estacional, tenemos un aumento en la gente que se da la vacuna antigripal. Entonces, pero nos preguntamos qué va a pasar cuando aparezca la vacuna del COVID. Entonces, llegamos al punto en el que varias veces tenemos que derribar los prejuicios de la gente respecto de las vacunas. O sea que hay que tomarlo en serio como miembros de la comunidad científica. Tenemos que ser proactivos y apaciguar estos temores. Es un enorme desafío y vamos a ver ahora las repercusiones de todas estas campañas de desinformación. Con otro actor, ¿no? que se ha metido en la ciencia, que es la cuestión política. ¿Cómo han vivido ustedes como comités de ética, ¿no? Quizás no solamente esta mala información por parte de la prensa, sino también las presiones, ¿no? Decía Sergio que Brasil tuvo una presión con la hidroxicloroquina, bueno, aquí en Argentina también hemos visto cómo se promocionaba el plasma como una cura ya para la COVID. ¿Cómo creen que debería manejarse esta cuestión de la política y la ciencia en situaciones de emergencia como esta? Oye, Ana, solo una corrección. No hubo presión del gobierno para la CONEP acerca de la hidroxicloroquina, pero es notorio, todos saben que el gobierno de Brasil, algunos representantes del gobierno de Brasil apoyaron de forma muy fuerte y muy, digamos, directa el uso de la cloroquina. Incluso ha sido entrevistas con la cajita de la hidroxicloroquina al lado. Entonces, claro que eso es una presión subliminal, pero presión directa para aprobar o no aprobar un estudio o para hacerlo más rápido do que el normal, eso no ha pasado. Con CONEP no ha sufrido ninguna presión directa, que por lo menos que llegara a nosotros, y habría de llegar, porque sería nosotros que hacemos las revisiones. Entonces hay que ser sincero, el gobierno de Brasil no ha presionado a CONEP. Pero yo creo que en el ambiente y en el trasfondo de la pregunta de Ana es la percepción que a nivel global existen presiones desde los países para promover su propia, en este caso, por ejemplo, vacuna, que pueda ganarle la delantera a la vacuna del país vecino. Y eso ha significado
a mi juicio, de manera tal vez temeraria, que salgan aprobaciones de emergencia de vacunas cuando no se han completado los ensayos clínicos, y yo creo que hay un trasfondo político, además de económico, en esa presión. Y en lo personal me gustaría que la política estuviera bien alejada de la ciencia. Totalmente de acuerdo, doctora. Totalmente de acuerdo. Creo que eso tiene dos lecturas, porque es muy difícil pensar a la ciencia sin o la ciencia apolítica, porque la ciencia implica también una política en cuanto a en dónde uno invierte, de qué manera, qué cosas privilegia y qué no, quién arma las agendas sobre todo, ¿no? Y para eso se necesita del poder político. ¿Quién arma las agendas de salud de un país? Es claramente una posición política. Creo que todos hemos sufrido mucho el interés y la necesidad de la política de dar una respuesta a la crisis del COVID, y nos hemos encontrado, por ejemplo, que la primer imagen que tuvimos de solidaridad fue por los medios de comunicación, el ministro de Salud de nuestro país hablando del estudio. La primera foto que vemos sobre una vacuna es el presidente de Pfizer con el presidente de la República Argentina, como en tantos otros países, no estoy hablando particularmente de nuestro país, pero hoy por hoy los centros o el acceso a una vacuna se definía mucho más por la capacidad de acceso a la política de los investigadores que por la cantidad de pacientes que podían llegar a reclutar. Creo que en los facility que se presentaban preguntaban mucho más por eso. Creo que la política ha sido muy fuerte con respecto a las medidas de control que nosotros teníamos. Argentina era un país que estaba preparado para muchas cosas, tiene un ADMAT, un organismo regulatorio fuerte, tenía comités de ética bastante consolidados, sin embargo, hemos tenido que soportar el embate de la política. Es independiente, y creo que si la pregunta es qué podemos hacer a futuro, seguir haciendo las cosas bien y mantenernos firmes en un camino ético, porque esas fuerzas son tan ajenas a nosotros, son tsunamis que nos pasan por encima, y mientras que nosotros nos mantengamos firmes y no ceder a ciertas presiones, creo que es lo mejor que podemos hacer. No sé si podemos definir cuestiones a futuro. No podemos imponer a los medios de comunicación que tengan periodistas científicos, no podemos imponer a los ministros de salud que sean cautos con las respuestas que dan. La verdad es que no lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es mantenernos firmes nosotros y no ceder a esas presiones. Eso sí lo podemos hacer, eso está en nuestras manos. Gracias, Leo. Bueno, volviendo al consentimiento informado, acá nos preguntan si en sus países se han aprobado regulaciones al respecto, o si solamente han sido decisiones que tomaron como comités, ¿no? Estas adaptaciones de lo que existía regulatoriamente. En nuestro caso han sido más adaptaciones, no es que ha habido regulaciones especiales, hubo ciertos acuerdos. Algunas pequeñas cositas sí se modificaron, por ejemplo, el eximir algunos estudios de que tuvieran un seguro contratado, o sea, el gobierno actuaba como responsable frente a potenciales riesgos que tuvieran las personas, como en el caso del plasma. Pero no es que hubieron regulaciones especiales diseñadas para la pandemia, ni se ha modificado nada permanentemente. De hecho, los decretos ministeriales siempre aclaraban en el transcurso de la pandemia como para limitar cuál era el campo de acción de esa excepción. En Brasil lo mismo, no hemos tenido regulaciones especiales. Fue una adaptación y siempre mirándole caso a caso. No se creó ninguna regla nueva por cuenta en específico del consentimiento por causa de la COVID. Nosotros en Chile más bien hicimos recomendaciones que iban, en primer lugar, privilegiar todos los ensayos clínicos o estudios COVID por sobre los ensayos no COVID. Segundo, en pleno periodo de pandemia, recomendamos desde el Ministerio de Salud no abrir nuevos ensayos clínicos no COVID y flexibilizar y adaptar los aspectos sanitarios para que aquellos sujetos que estaban en ensayos clínicos en curso
pudieran acceder a los fármacos o a los controles sin exponerse a tener que ir a un centro asistencial. Y recomendaciones específicas para adaptar el consentimiento informado a tiempos COVID, porque nuestra ley habla siempre del acta firmada con el testigo, etcétera, que era no viable. Magda, ¿cómo ha sido allí la situación? Sure, again, No hemos cambiado nuestro protocolo del comité de ética, sino que lo hicimos más virtual. Ya estábamos medio virtual y ahora hemos aprobado la emisión de las propuestas ante el comité. Queremos asegurar de que los desafíos ante la investigación sobre COVID-19 se puedan atender, y esto se hace a través de la política de bioética. Esto está en borrador hasta ahora y no hay una autoridad regulatoria ahora para consentimiento informado. Y esto es lo que necesitamos. Si los comités de ética tienen autonomía, pero necesitamos abogacía desde el nivel superior para agilizar ese proceso y conseguir el consentimiento aprobado. Plantean la posibilidad de, para situaciones como esta, ¿no? Como la de la pandemia, de pensar en un consentimiento informado quizás abreviado, más simple, a nivel global para estas situaciones, quizás adaptándolo después a lo particular, pero que ya exista un consentimiento informado general. ¿Cómo lo ven? A mí me parece una solución viable, insisto, siempre que estemos hablando de datos, de cuestiones más epidemiológicas. Intervenciones, no. Las intervenciones requieren su proceso particular. Yo opino lo mismo que Leo. Yo tampoco tengo nada a añadir, eso es. Magda. Yes, I also agree with Leo. Estoy de acuerdo con Leo. Como en Estados Unidos, en la licencia para conducir, dice si uno quiere donar sus órganos. Quizás podría ser una base de datos así, que uno acepta acceso a su expediente médico para estudios generales, pero para situaciones clínicas debe tener esa interacción de cara a cara. Y muchas gracias nuevamente. 1.000.000 de gracias a nuestros panelistas y a todos los participantes, más de 150 personas activas con preguntas, con comentarios, con sugerencias. Creo que ha sido, digamos, simplemente para tomar como ilustración la sugerencia de Magda al final sobre el carnet de donación de órganos y cómo hacemos un equivalente para mostrar que uno genuinamente está dispuesto a participar, por lo menos en cierto tipo de estudios, por lo menos para dejar que no sé si los datos de uno se pueden usar en investigaciones. Creo que todos tenemos claro que al margen de las peculiaridades de la pandemia, estamos en una coyuntura que nos permite pensar a futuro cómo hacer las cosas y cómo hacerlas mejor. En algún diálogo anterior dije que creo que nos hubiera tomado 20 años llegar a la claridad sobre algunos temas que ahora en 4 meses todos nos hemos puesto de acuerdo. Me parece que hay muchos temas recurrentes en el diálogo. Creo que en varios momentos de la conversación, varios de ustedes han enfatizado sobre la necesidad de volver a la sustancia
y dejar de estar complicados por temas de forma. Por ejemplo, la sustancia de un proceso de consentimiento informado y no el papel, no la... ¿Cómo somos capaces de capturar lo importante? No solamente en el momento de la revisión del protocolo, sino en la puesta en marcha del protocolo. Creo que me alegra que la siguiente sesión, el siguiente diálogo que tenemos planeado para el 24 de noviembre, sea precisamente con los investigadores, porque creo que podemos devanarnos los sesos pensando opciones, pero si no trabajamos de la mano con los investigadores, si no hacemos equipo todos, entonces los problemas van a seguir ocurriendo. No hay manera de supervisar cada acto, cada proceso de consentimiento informado en sí mismo, y nuestra mejor manera de asegurar que la investigación sea ética es estableciendo, digamos, a ver qué palabra más bonita que lavado de cerebro podemos usar, pero que todos estemos absolutamente convencidos de la importancia de que la investigación se haga de manera ética, formando a los investigadores desde los inicios en esto, facilitando un mejor diálogo. Otro punto que se mencionó, nosotros como comités de ética estamos más al día sobre ciertas cosas. ¿Estamos informando a los investigadores también? ¿Cómo estamos esperando que ellos se enteren? Me parece que hay muchos canales de comunicación que deberíamos afianzar. Por supuesto, el que han mencionado ustedes varias veces ya en el diálogo, que es la comunicación con el público, con la sociedad. Creo que hay muchas líneas de acción que quedan claras, en las que tenemos que trabajar más, además de algunas viejas, ¿no? Tareas pendientes como mayor apoyo institucional a los comités de ética de la investigación, que creo que quizás ahora, en la medida en que todos estamos notando la importancia de la investigación y la importancia de que la investigación sea ética, quizás ahora estamos en mejor posición que antes de asegurar que los comités de ética tengan el apoyo que necesitan para poder hacer el trabajo tan delicado que tienen en tiempos oportunos. Creo que otra línea transversal que es importante resaltar es cómo se transita de los temas de nuestro diálogo, de la ética de la investigación, a la ética de la salud pública, a la renuencia a la vacunación, a la aceptación a nivel poblacional de intervenciones de salud pública. Creo que normalmente cuando hablamos de ética de la salud pública, no hacemos esa conexión, ese salto para atrás a la investigación, y que ahora, en el contexto específicamente de las vacunas, y me refiero a las vacunas en general, no solamente a las vacunas de COVID, tenemos que pensar en afianzar cuanto sea posible ese enlace. Son las investigaciones éticas en las que la población confía, que la población sabe que ha sido informada al respecto, sabe que se han realizado de manera ética. Son esas investigaciones las que generan confianza en los resultados que tendrán, en los productos de vacunación que generarán. Me parece que hay varios temas en los que tenemos trabajo por hacer. Me parece que hay varios temas en los que quizás todavía deberíamos pensar un poquito mejor cómo en una futura pandemia deberíamos hacer las cosas. Varios de ustedes han dicho, sí, esto lo hicimos así, pero el volumen de trabajo. ¿Será que hay una manera distinta, por decirlo en simple, de partir la torta y de asegurar que la investigación sea ética? Vamos a seguir con estos diálogos porque vamos a seguir pensando en esto. Creo que si bien muchos de ustedes a nivel institucional o a nivel de su ubicación, de su país, de su jurisdicción, han tomado medidas rápidamente,
no todos los comités ni todas las jurisdicciones se han visto con la misma necesidad de actuar con la misma premura. Entonces las lecciones que ustedes comparten son fundamentales para otros comités, otras jurisdicciones que no han visto el mega volumen de investigaciones que, por ejemplo, ha visto Brasil. Muchísimas gracias, Magda, Sofía, Sergio, Leo, mil gracias, Ana y Sara. Mil gracias a todo nuestro equipo que nos acompaña atrás de las bambalinas para hacer que estas sesiones salgan adelante. Y mil gracias también a nuestros intérpretes que nos permiten que el diálogo sea de Latinoamérica y el Caribe y que sumemos esfuerzos en esta conversación. Que tengan una buena tarde. Los invito, si no lo hubieran hecho ya, a suscribirse a la lista de investigación ética de la OPS y acompañarnos en los diálogos que vienen, que serán el 24 de noviembre, el 1 de diciembre y el 7 de diciembre, y estaremos enviando las invitaciones por medio de la lista de investigación ética. Muchas gracias y una buena tarde.